Amigos televidentes, qué gusto acompañarlos en esta noche. Gracias por acompañarnos acá en el Noticiero Estelar en este día lunes 18 de marzo. Bienvenidos a la emisión estelar. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras plataformas www.eltelegrafo.com.ce y también en ecuadortv.es. Además, recuerden que ya estamos activos en el dial de Pública FM y por todas nuestras redes sociales. Ahora en sus pantallas recuerden que ya tienen a su disposición el código QR, por medio del cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Casi 14.000 detenidos, de ellos 280 por terrorismo, deja hasta la fecha el Plan Fénix. Esto según el último reporte de las Fuerzas Armadas. Veamos. Desde el 9 de enero de este año, cuando se decretó el conflicto armado interno en el país, las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, han realizado más de 170.000 operativos, logrando la captura de 13.854 personas, 280 de ellas por terrorismo. También han decomisado más de 64.000 kilos de droga, cerca de 27.000 explosivos, casi 4.000 armas de fuego, 250.000 municiones y más de $300.000 en efectivo. El saldo de los enfrentamientos con grupos criminales suma 15 terroristas abatidos, 3 uniformados fallecidos, 201 guías y trabajadores penitenciarios liberados, 14 atentados a infraestructuras policiales y 13 a infraestructuras públicas y privadas. Esto según el último balance emitido por las autoridades, que además reportan haber duplicado los operativos a nivel nacional en el último mes. El pasado 7 de marzo, el presidente Daniel Noboa decidió extender por 30 días más el estado de excepción en todo el país, por lo que la medida estará vigente hasta el próximo 8 de abril. Miriam Zambrano, Noticias 7. En un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, reconoció que se realiza un censo penitenciario en 16 centros de privación de libertad del país. Aseguran que el objetivo es actualizar la información de las personas privadas de la libertad. Dicho perfil se realiza con el consentimiento de los PPL y en su primera fase servirá para verificar la identidad de los internos, tomar fotografías de sus tatuajes, registrar huellas dactilares, iris de los ojos. Además, se confirmó también lo que a diario El País había revelado, que desde el 21 de febrero se realiza la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal y que se realiza en las cárceles de Cotopaxi, Chimborazo y Guayas. Y el gobierno entregó más de 18.000 chalecos antibalas y 7.000 armas 9 milímetros a la Policía Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Veamos. Esta es una primera entrega. Se tratan de 10.000 chalecos balísticos que serán destinados al eje preventivo de la Policía Nacional y 8.787 al eje investigativo, mismos que cuentan con estándares internacionales. Son referentes regionales en cuanto a su tecnología, a su peso, a su nivel de trauma y ergonomía. Poseen resistencia comprobada según los estándares normativos internacionales y fueron probados en laboratorios con técnicos de la Policía Ecuatoriana con vasta experiencia en balística. En las próximas semanas se prevé entregar otros 32.000 chalecos más y así completar el 100% de la dotación policial, con una inversión de $28 millones, según lo explica el mayor Jorge Coello, miembro de la Dirección Nacional de Logística. Cubren todas las necesidades de la institución policial en tema de talento humano que tenemos versus el tema de medios logísticos. Además se entregaron 7.193 armas 9 milímetros Glock con una inversión de $5 millones. Una generación quinta que viene con todos los acoples que necesita tener el funcionario policial, esto es 2 alimentadoras. Hoy mismo nuestros policías del subsistema investigativo se encuentran listos para iniciar el plan de acción al cual hemos denominado FICE, Fuerza Investigativa contra la Extorsión, que generará la Operación Libertad para combatir el delito del secuestro extorsivo en las provincias de Los Ríos, Santa Elena y en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil. En este evento participó el primer mandatario Daniel Noboa, quien resaltó el trabajo de la policía y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza.
Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia. Por eso el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas necesitan ese respaldo. Los chalecos son de origen estadounidense y tienen una garantía de 5 años, mientras las armas son de procedencia australiana, con una vida útil de 10.000 disparos. Olga Velasco, Noticias 7. El expresidente Guillermo Lasso no asistió a la Fiscalía para rendir versión libre y voluntaria dentro del caso Metástasis, pues asegura que no ha sido notificado. Además, la Fiscalía incluyó a la procesada Mayra S. y a la fiscal Lidia S. como testigos protegidos. A través de sus redes sociales, el expresidente Guillermo Lasso dejó claro que no ha sido convocado a rendir su versión en el caso Metástasis, donde se investiga una presunta red de delincuencia organizada vinculada al narcotraficante Leandro Norero. El exmandatario señaló: ratifico que no he recibido ninguna notificación hasta el momento. No obstante, también le he informado a la Fiscalía que por asuntos académicos estoy fuera del país, que volveré el 25 de marzo y que si bien no tengo información relevante sobre el tema, sigo presto a colaborar. En un escrito que su abogado entregó a Fiscalía, Lasso le pide que su declaración sea posterior al 25 de marzo. Esto a raíz de un documento filtrado en redes sociales presuntamente de Fiscalía, donde se pide su comparecencia para este lunes, así como la del ex secretario jurídico de Presidencia Fabián Pozo, el ex secretario de Inteligencia y SNAI Fausto Cobo, y del ex ministro del Interior Patricio Carrillo. En este caso, la Fiscalía ingresó al sistema de protección de testigos a Mayra S., procesada y detenida por el caso Metástasis, pero de cuyo celular se derivó el caso Purga. Mayra S. se desempeñó como directora de comunicación en la Corte Provincial del Guayas. Según Fiscalía, es señalada de obtener beneficios penitenciarios para el narcotraficante Leandro Norero. Según su abogado, desde la segunda semana de febrero la exfuncionaria ha recibido varias amenazas de muerte y por ello necesita protección. Mientras que la fiscal Lidia Sarabia también entra al sistema de protección, pero en calidad de testigo. Ella seguía el juicio por lavado de activos en contra de Norero y su familia. Y en los miles de chats extraídos del teléfono del narcotraficante, se habla atentar contra la vida de Sarabia, incluso con la de su familia. Le hago meter unos chiclazos en el carro de ella para meterle miedo. Dicen que carga 8 manes del GIR y anda en ese carro del GIR. Podrán cuidarla a ella full, pero no a la mamá. Hermanos, saquemos información de toda la familia. Sí, mi estimado, es hacerla traumar a ella. Hay que hacerla sentir vulnerable. Sarabia también manejó el caso por presunta delincuencia organizada contra Abdalá y Jacobo Bucaram. Edison Saavedra, Noticias 7. Y los chats desclasificados por la Fiscalía en el caso Metástasis señalan que Mayra S. habría traicionado a Leandro Norero. También que se pretendía hacerle una cirugía para bajar de peso a Fito y que la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas habría querido conocer a alias el patrón Norero. Parece que la vida de Mayra S. fuese inspirada en una narcoserie de televisión. No por nada, ella misma se hacía llamar como la reina del sur y expresaba que con plata todo se puede y todo en esta vida tiene un precio. Su vida, según se lee en los chats y expedientes de los casos Metástasis y Purga, era todo un culebrón de telenovela. En 2022, ella tenía un novio al que presentaba su círculo personal. La Fiscalía reveló que para aquel entonces también era amante del narcotraficante Leandro Norero. Pero Mayra S. iba por más. Estaba también interesada en Fito, enemigo a muerte de Norero. María Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también expresaba su interés en José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Así consta en varias conversaciones de septiembre de 2022, cuando la máxima autoridad de la Corte Provincial de Justicia del Guayas insistía a su asesora en la necesidad de conocer a Fito. Para cumplir la orden, Mayra S. usó su fundación para tener acceso a la cárcel y coordinar el encuentro con el que ahora es un narcoterrorista fugitivo. Me haré amiguis de Fito. ¿Me lo presenta? Primero le corto esos pelos, luego le hago la manga.
Días antes, en otra conversación, la relacionadora pública, que ahora es testigo protegido de la Fiscalía, expresaba su interés de ver más delgado a Fito. En la conversación le envió esta foto a su ex jefa. Le diré que se haga la manga gástrica. Envíele la tarjeta de su doctor. Jajaja. El interés de ambas también fue expresado por el talento artístico que mostró el narcotraficante en el video del narcocorrido grabado en la cárcel. Acabo de firmar su representación. ¿Quién es? Fito. Lanzó una canción. Oiga, súper ese video. En las conversaciones hablan de hacerle cantar el Día del Servidor Judicial, aparentemente en las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Por el alto riesgo de fuga, desistieron de la idea. Y en Puerto Viejo se registró un ataque a bala con armas de largo alcance, donde fallecieron 3 personas y otras 6 resultaron heridas. Uno de los sospechosos está detenido. Los detalles a continuación. Con armas de largo alcance llegaron sujetos a bordo de un vehículo hasta el sector Las Cuatro Esquinas, en la parroquia Picuazá de Puerto Viejo, donde se encontraban algunas personas conversando y recibieron una ráfaga de balas. Sujetos fuertemente armados con 3 tipos de calibres habrían irrumpido las actividades normales de acá de este sector de la ciudad de Puerto Viejo. Según la Policía Nacional, producto del ataque armado, 6 personas resultaron heridas, las que fueron llevadas a diferentes casas de salud en vehículos particulares. Pero los médicos indicaron que 3 de ellos fallecieron producto de las heridas de bala. El resultado de la cual, pues al momento existen 3 personas fallecidas, asimismo 3 personas heridas. Luego de lo ocurrido, la policía realizó una persecución, logrando la detención de uno de los presuntos sospechosos, el que fue llevado hasta el comando policial. Sí, el vehículo está como evidencia y hay un detenido de los causantes del atentado que se produjo aquí en este sector hace unos 10 minutos atrás. 2 horas más tarde, la policía fue alertada de un vehículo abandonado y quemado en la parte alta de la ciudadela 10 de enero en Puerto Viejo, y dentro del carro se encontraba una persona calcinada. Se presume que sería uno de los que participaron en los crímenes de la parroquia Picuazá. Los sospechosos que viajaban en este vehículo se enfrentaron a bala con la policía, por lo que no se descarta que uno de ellos falleció y fue incinerado junto al vehículo. Además, se conoció que la policía realizó algunos allanamientos donde se detuvo al menos a 5 personas que están bajo investigación previa. 12 kilos de marihuana se decomisaron en un bus interprovincial en Esmeraldas. Según la policía, era para comercializarla en Guayaquil. En un operativo de requisa en la parroquia de San Mateo de Esmeraldas, la Policía Nacional logró el hallazgo de 12 kilos de marihuana camuflados en un bus de transporte público con ruta Esmeraldas-Guayaquil. En la requisa de vehículos interprovinciales que salen desde esta provincia hasta el centro del país y la costa, sacamos del mercado 23,000 dosis para el consumo interno. Con estas acciones estamos demostrando el compromiso que tenemos por darle seguridad a esta provincia. Un perro entrenado para detectar drogas alertó a los agentes. Gracias al CAN Martín y al personal del Centro de Adiestramiento Canino, como del subsistema preventivo e investigativo de esta subzona, lograron identificar en uno de los buses de interprovinciales una sustancia vegetal verde que luego de la prueba de campo da como resultado marihuana. La sustancia fue incautada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes. Y a mediados del presente año, la Comisión de Fiscalización del Parlamento podría arrancar el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. En lo que falta del 2024, la Asamblea deberá evacuar 4 interpelaciones más. Esta interpelación la impulsa la bancada oficialista por intermedio de la legisladora Nicole Saca. Al exministro de Guillermo Lasso se lo acusa de presunto incumplimiento de funciones por sus omisiones en su gestión que provocaron los cortes de luz desde diciembre del año anterior hasta mediados de enero de este año. Se estima que este proceso de interpelación a Santos culmine con su posible censura a mediados de abril. Luego de ese juicio vendrá otro,
Está en lista el exministro del Interior Juan Zapata, quien también es señalado por el Partido Social Cristiano por incumplimiento de funciones, por el aumento de la inseguridad en el país y por su inacción al no cumplir con la ejecución presupuestaria de este ministerio en el 2023. Este juicio podría culminar a mediados y finales de mayo. Después de esta interpelación, vendrá el que impulsa la revolución ciudadana en contra de la fiscal Diana Salazar, también por incumplimiento de funciones. Ellos atribuyen que existe una acción selectiva del Ministerio Público en las investigaciones y casos que son de dominio público. Sería lamentablemente un verdadero harakiri si el Partido Social Cristiano, conjuntamente con los otros partidos de esta asamblea, se les ocurriera destituir en este caso, apoyar el juicio político a la fiscal general del Estado. Yo hago el llamado más bien a los colegas asambleístas de que nos pongamos la camiseta del país y nos saquemos cualquier bandera política. Aquí que ecuatoriano no está pues contento y con la esperanza de que siga haciendo la fiscal su trabajo. Al momento de la votación, se verá el valor de su palabra o la validez de los acuerdos políticos. La revolución ciudadana no se puede prestar para que usen sus votos para lo que al gobierno le convenga. Luego de este juicio se llevará a cabo el que impulsa el movimiento Construye en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz y Ruth Barreno, todos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Finalmente, este 2024 cerraría con un proceso político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración y Gabinete de Guillermo Lasso, por incumplimiento sistemático de funciones. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, analizará si unifica el concurso para la renovación del CNE o realiza dos, uno que estaba suspendido y otro nuevo para noviembre. En la siguiente nota les explicamos el porqué. Esta semana se prevé que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tome una decisión sobre el concurso para la designación de nuevas autoridades del CNE. Una de las propuestas es que en lugar de continuar con el proceso para la renovación parcial de 2 de los 5 miembros del CNE, se realice una renovación total, porque el concurso suspendido en octubre del 2023 estaría viciado. Hubieron irregularidades, sobre todo con la Comisión Ciudadana de Selección, con las calificaciones, con las recalificaciones, con algunas postulantes. Estas son las palabras de Michelle Calvache, integrante del CPCCS, que propone un nuevo y unificado proceso de selección que además les evitaría problemas. Incluso observado por Contraloría que llevemos 2 concursos con 2 derogaciones de fondo, con 2 veedurías, 2 comisiones ciudadanas de selección para un mismo fin. Lo que corresponderá es que ante el pleno del CPCCS se plantee la propuesta y de obtener la mayoría entre 7 votos posibles se rehaga el concurso. De lo contrario, se reanudará el actual, del que aún no se conoce cuáles serían los 2 consejeros del CNE que deberán ser reemplazados, porque para ello se necesita un sorteo de entre los 5 vocales electorales. La fase del sorteo público es al final, entonces tendríamos que acabar el proceso y ahí hacer el concurso público. En cualquiera de las 2 opciones, hasta fin de año habría nuevos miembros del CNE, ello en medio del proceso electoral del 2025. Mi criterio personal, José Cabrera, no puedo hablar en nombre de mis compañeros, no afecta, nosotros continuamos el proceso hasta el último día. Pero que se designen a nuevos vocales del CNE tampoco interrumpiría las elecciones del próximo año, por un aspecto a tomar en cuenta. La Asamblea Nacional tendrá que decidir en este caso en qué momento se los posesiona, o esperar después de los comicios o a su vez en este momento inmediatamente. Pero es algo que debe hacerlo la Asamblea Nacional. La renovación parcial del CNE debía efectuarse en 2021, pero el CPCCS de ese entonces no lo hizo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La ley para financiar el conflicto armado interno contempla disposiciones que se encuentran vigentes desde el día de su publicación en el registro oficial, esto es desde el 12 de marzo. Por ejemplo, desde esa fecha, los bancos y cooperativas de ahorro y crédito deberán pagar una contribución especial por seguridad. El pasado 12 de abril se publicó en el registro oficial la ley para financiar el conflicto armado interno. Desde ese día rigen medidas como la contribución temporal de utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito que alcanzaron utilidades en el año 2023 en un porcentaje que va desde el 5% por montos inferiores a los $5 millones y del 25% por utilidades por sobre los 100 millones.
Deberá cobrarse también una contribución especial por seguridad del 3.25% a los grandes grupos económicos. La tarifa del impuesto a la salida de divisas es del 5%, es decir, usted debe pagar ese valor por cada compra o transacción que se haga en el exterior y que implique la salida de dinero. De igual manera, rige un porcentaje del 5% del IVA para materiales de construcción. La única disposición que regirá desde el 1 de abril será el incremento del IVA al 15%. Todavía no operaría y todavía no se debe cobrar la elevación del impuesto al IVA. Este punto, sin embargo, es sujeto de análisis en la Corte Constitucional. Este organismo debe analizar una demanda de inconstitucionalidad presentada por Unidad Popular por el aumento del IVA al 15% y solicitó al organismo que dicte medidas cautelares. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. A esta demanda se sumó otra presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Aparte de cuestionar el incremento del porcentaje al 15%, el gremio considera que hubo extralimitación de la Asamblea al crear y modificar impuestos sin la debida competencia. Javier Ceballos, Noticias 7. Y este domingo el Ministerio de Trabajo publicó en su cuenta de X un comunicado en el que da a conocer la tabla de remuneraciones mensuales para los empleados públicos de nivel jerárquico superior. El acuerdo ministerial que fija estos salarios establece 10 rangos que van desde los $2.115 hasta los $5.072 y añade que bajo ningún caso o circunstancia estas remuneraciones mensuales unificadas podrán ser iguales o superiores al salario mensual del presidente de la República. Por instrucción directa mía, el Ministerio de Trabajo firmó el acuerdo ministerial en el que se dispone que ningún funcionario público gane más que el presidente, como sucedía en el viejo Ecuador de violencia, privilegios y donde el presidente prefería mirar a otro lado antes de enfrentar los problemas con decisión. Bajo instrucciones directas de él, la ministra de Gobierno ha firmado los decretos pertinentes para dar inicio a un proceso que debe terminar con una serie de privilegios en el Estado. Ese proceso no va a ser simple, pero existe la determinación de parar estos privilegios. Entonces vemos con muy buenos ojos esta decisión. Para cualquier ciudadano es imposible entender cómo existen personas que llegaron a recibir $60.000. Se tienen que iniciar todos los procesos, además, administrativos y los pedidos en Contraloría para justificar y resarcir al Estado de todo lo que sea un abuso y algo que no les corresponde. Uno de los casos de mayor relevancia en cuanto a la lucha por los derechos laborales en el Ecuador es el de la Cervecería Nacional. Desde este lunes, 2.600 ex empleados a quienes les debían sus utilidades podrán iniciar el proceso en el Ministerio del Trabajo con la entrega de los documentos. ¡Seguimos en la lucha! Hubo a quienes no les alcanzó la vida para llegar a este momento. Desde este lunes 18 de marzo comenzó el cronograma para entregar en el Ministerio del Trabajo en Guayaquil la documentación para el pago de las utilidades adeudadas a los extrabajadores de Cervecería Nacional. Y si en algo coincidieron todos los presentes, es que era justo un minuto de silencio por los 200 ex empleados que fallecieron en estos últimos 16 años, desde que por primera vez se planteó una demanda para que la compañía cancelara sus haberes. Pues para recordarlo por mucho tiempo. Estamos de fiesta, la clase obrera trabajadora ecuatoriana, en particular de los ex trabajadores de la cervecería. 51,2 millones de dólares deberá pagar Cervecería Nacional a 2.608 personas que entre 1990 y 2005 no recibieron sus utilidades. Una lucha que se inició en 2008. Después de 16 años de lucha, hemos conseguido nuestros objetivos. Este caso es uno de los de mayor relevancia en el país respecto a derechos laborales. En 2014, Cervecería Nacional impuso una acción de protección. Recién en junio del 2023, la Corte Constitucional falló a favor de los ex empleados y en marzo del 2024, el Ministerio de Trabajo se hizo cargo del proceso para ejecutar la sentencia. Hasta el último centavo de lo que depositó la empresa va a ir a los bolsillos de los extrabajadores. En el edificio del Ministerio del Trabajo en Guayaquil se recibirá entre las 9 y 18 horas
3 copias de los siguientes documentos: certificado bancario actualizado, copia de cédulas de identidad y notarizar al representante de un beneficiario de ser el caso. Ello mediante un cronograma en orden alfabético para que entre lunes y viernes todos los beneficiados culminen el procedimiento previo al pago. La lucha de los trabajadores en el mundo entero siempre ha sido una lucha imprescindible, porque el derecho social y el derecho laboral se sustenta justamente en la producción y en las relaciones obrero-patronal. Mientras que los herederos de los 200 trabajadores que ya no están también podrán obtener su correspondiente a la deuda, en un caso que, insistimos, tiene tal relevancia que será motivo de estudio en la academia, según lo anunció el procurador común Gabriel Segovia. Esta historia vivida no va a quedar simplemente en lo demostrado en las calles. Esto va a quedar impregnado en páginas de un libro. Los 51,2 millones de dólares como monto global de utilidades adeudadas se realizó mediante una conversión del dólar por 25.000 zúqueres, dado que algunos de los perjudicados laboraban cuando aún el Ecuador no cambiaba de moneda. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En Estados Unidos, una ecuatoriana fue condenada a cadena perpetua tras ser declarada culpable de la muerte de su propia hija de 16 meses apenas, después de abandonarla para irse de vacaciones. Cristel Candelario es la ecuatoriana oriunda de Guayaquil que pasará toda su vida en una cárcel de Estados Unidos tras declararla culpable de la muerte de su hija Yailin en su casa en Cleveland, Ohio. El 6 de junio del 2023, Cristel se fue de vacaciones por 10 días a Puerto Rico, pero dejó a su hija de 16 meses de edad sola en su casa, quien murió por deshidratación. Lo que escuché fue la muerte más espantosa que imaginé, sin comida, sin agua, sin protección y acostada en sus propias heces. Cuando Cristel regresó de vacaciones, vio a su hija sin vida, envuelta en sus mantas y restos fecales. Intentó llamar a la policía, pero los uniformados constataron que la menor estaba muerta. La Fiscalía de Estados Unidos presentó la respectiva acusación contra Candelario y el juez Brendan Sheehan decidió condenarla a cadena perpetua. Deberás pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que la prisión siempre te alimentará y te dará líquidos que tú le negaste a tu hija. Durante el juicio también compareció la madre de Cristel. Que eres nuestro ángel, Yailin. Tu recuerdo vive en nosotros. Siempre te amaremos. We will always love you. Perdóname, bebé. Hija querida, cuánto te amo. Señores de esta sala, pido misericordia, clemencia y compasión. El juez concluyó diciendo que Candelario había cometido el máximo acto de traición. Edison Saavedra, Noticias 7. En Noticias Nacionales les contamos que en redes sociales circuló este video donde se ve a agentes metropolitanos agredir a un hombre que, según el alcalde Pavel Muñoz, estaban libando en plena vía pública. El alcalde capitalino rechazó el accionar de los uniformados, a quienes los calificó de cometer racismo institucional. Por ello anunció la respectiva investigación para emitir las posibles sanciones. Escuchemos. Pero lo que uno ve es una agresión absolutamente reprochable a un ciudadano. Puede ser racismo institucional que nosotros no vamos a tolerar. Yo les he dicho, y aquí están algunos agentes metropolitanos, ustedes tienen todo mi apoyo, todo mi respaldo para hacer actividades de control del espacio público con respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero tendrán también toda mi severidad, como pido en este caso, para que si violentan esos derechos humanos reciban la sanción del caso, y una sanción que sea ejemplar. Si es que esos 2 o 3 o 4, lo que hayan sido, tienen que salir de la institución, tienen que salir de la institución. No estoy para permitir que haya aquí, ¿no es cierto?, un abuso en un Estado. En otros temas, un aumento significativo de casos de dengue se presenta en el Ecuador, según informó el Ministerio de Salud. Los datos corresponden al monitoreo realizado por la entidad durante las primeras 11 semanas del año, alcanzando los 11.492 casos confirmados, cifra que, según las autoridades sanitarias, supera ampliamente las de años pasados. Las provincias más afectadas son Manabí, que tiene el mayor número de casos confirmados, le siguen Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, El Oro y Guayas. Hasta la fecha, 15 personas han fallecido
9 de ellos son niños. Y los expertos descartan que en el archipiélago de Galápagos exista un brote de gripe aviar. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis de influenza en las islas, así lo indicaron las autoridades este lunes. Las actividades turísticas en Galápagos estuvieron suspendidas en algunas áreas desde el 11 de marzo. Sin embargo, técnicos de la zona tomaron muestras y los resultados dieron negativo para influenza aviar H5N1, motivo por el cual se levantó la medida en varias islas del archipiélago. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco I, podría visitar el Ecuador en septiembre del 2024, según indicó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. La segunda visita de Jorge Bergoglio al país, en calidad de máxima autoridad de la Iglesia, sería entre el 8 y el 15 de septiembre, como parte del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en la ciudad capital. Sin embargo, el arribo del Papa dependerá exclusivamente de su estado de salud. Si los médicos avalan el viaje, Francisco vendría a la clausura; de lo contrario, enviaría un delegado, según lo indica el diario El Telégrafo. Y el sueño de estudiar en el extranjero ya no es una meta inalcanzable. En la actualidad existen oportunidades académicas y becas disponibles. Solo se requiere estar atento y aprovecharlas. Si Canadá es tu destino soñado, no dejes de ver esta información. La Embajada de Ecuador en Canadá ha lanzado la segunda edición de una guía académica diseñada para aquellos interesados en estudiar en programas universitarios en el país norteamericano. Esta guía ofrece valiosos consejos prácticos para los jóvenes ecuatorianos, abarcando desde la selección de universidades hasta la búsqueda de becas ofrecidas por el Gobierno Federal de Canadá en programas de pregrado, posgrado, doctorado y postdoctorado. Un requisito principal solicitado por las universidades canadienses es el dominio en el idioma de estudio, ya sea inglés o francés. La guía completa, elaborada por la Embajada de Ecuador en Canadá, está disponible en línea en la página web www.cancillería.gov.es/Canadá/ en la selección Guía Académica Canadiense 2024. Aquí encontrarás el documento completo para resolver cualquier duda y procedimiento. Si tu sueño es de estudiar en Canadá, este documento te proporcionará la orientación necesaria para perseguirlo con éxito.